Hola, qué bueno encontrarnos una vez más para continuar hablando de Cuba y su gente. Hoy sobre una importante personalidad de nuestra historia. Conocerá su vinculación con José Martí y algunos detalles de sus últimos días. Hecha la invitación, acompáñeme. Carlos Baliño nació el 13 de febrero de 1848 en Guanajay. En 1869 marchó a Estados Unidos, donde dedicó todas sus energías a la lucha por la independencia de Cuba y se identificó con las ideas socialistas. Una vez terminada la guerra del 95, se destacó por sus posiciones antiimperialistas. Estuvo muy vinculado a la fundación de las primeras organizaciones obreras y socialistas de principios del siglo XX. Por esa época conoció a Julio Antonio Mella, junto a quien desempeñó un papel destacadísimo en la fundación del primer Partido Comunista de Cuba en 1925. El 18 de junio de 1926 falleció a la edad de 78 años, cuando era el enlace entre el Partido Revolucionario Cubano y el primer partido marxista-leninista de Cuba. Para conocer más detalles de la vida y accionar de este extraordinario hombre, recibo en el programa a la doctora María Caridad Pacheco, investigadora del Centro de Estudios Martianos. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos aquí en nuestro espacio y vamos a comenzar preguntándole ¿cuál fue en síntesis la trayectoria revolucionaria de Carlos Baliño? Bueno, Carlos Baliño nace en Guanajay, en un pueblito de La Habana. Su padre era arquitecto e ingeniero y estuvo involucrado desde los inicios de la Guerra Grande en conspiraciones por la independencia de Cuba. Precisamente por ello, las autoridades coloniales españolas lo deportan. Primero lo encarcelan, por supuesto, y después lo deportan a Fernando Poo, que era donde se enviaba a todos los sediciosos en Cuba en aquella época. Por supuesto, esto influyó mucho en el hijo, que tenía el mismo nombre del padre, Carlos. Y evidentemente desde el inicio Carlos Baliño comenzó a dar pruebas de su patriotismo, de sus ideas realmente radicales, de justicia social, de progreso, y justamente por eso tiene que partir al exilio muy pronto, casi al otro año del inicio de la guerra de independencia. ¿Y para dónde va? Para Estados Unidos, donde este joven que llega, a pesar de haber sido estudiante, de tener una familia con cierto desahogo económico, tiene que empezar a trabajar como escogedor de tabaco. Después inclusive tiene otros oficios dentro del mismo sector tabacalero en la emigración, que lo hace, por supuesto, tener contacto con las luchas obreras que en ese momento se desatan en Estados Unidos. Es decir, tiene muy pronto contacto con el movimiento obrero norteamericano, con las ideas socialistas y sobre todo también con las ideas de la independencia, porque indiscutiblemente una de las cuestiones que él inmediatamente hace en cuanto llega al exilio es justamente ponerse en contacto con la migración patriótica y colaborar con esa migración. Es precisamente por ello que en 1891 ocurre ese encuentro histórico entre él y Martí, que ya lleva un tiempo también en la emigración, y por supuesto hombres de características tan similares, porque eran hombres que desde jóvenes estuvieron en contra de la injusticia, de la esclavitud, del racismo, y también habían luchado por la independencia. Inmediatamente hubo una colaboración muy estrecha y una afinidad de intereses indiscutible. Y por supuesto, una de las cuestiones que más se destacan en esta época es la intervención de los dos y la colaboración que hace Baliño a la fundación del Partido Revolucionario Cubano en 1892. Los discursos que pronuncia en esa época, todo lo que hace justamente es a favor de la patria, a favor de la independencia. Y es un hombre además que está trabajando también alertando
a los trabajadores acerca de las amenazas que nos vienen del imperialismo. Hay que decir que Baliño era un hombre de cultura, tradujo algunos trabajos, algunos libros, donde se ponían de manifiesto las amenazas que podía correr América Latina, no solamente Cuba, en relación con el expansionismo norteamericano, que comenzaba entonces. No todo el mundo pudo ver esto, no todo el mundo, ni muchas inteligencias y grandes inteligencias latinoamericanas no vieron estos peligros. Sin embargo, hay que decir que en el caso de Baliño, como en el caso de Martí, sí lo vieron con mucha claridad. Todo parece indicar que José Martí y Carlos Baliño se conocieron en 1891 en Tampa, pero existe la posibilidad de que este primer encuentro haya ocurrido antes. Entérese. Los dos revolucionarios compartieron la tribuna en numerosos actos patrióticos y se admiraron mutuamente, pero es posible que se conocieran mucho antes, ya que Baliño y Martí coincidieron en el curso 1867-68 en la Escuela Profesional de Pintura, Escultura y Grabado de La Habana, más tarde conocida como Academia de Artes Plásticas San Alejandro. Puede decirse que los años finales de la década de 1890 y los inicios del siglo XX fueron años difíciles en Cuba. José Martí y Antonio Maceo habían caído en combate y había nacido una república frustrada. Entonces Carlos Baliño regresó a Cuba para vivir con sencillez y luchar con pasión por sus ideales. Doctora, quisiera preguntarle en este instante, ¿cómo resumiría usted la actividad y posición de Baliño hasta la fundación del primer Partido Comunista de Cuba? Bien, Baliño, como muchos otros trabajadores de la emigración, inmediatamente que termina la guerra, regresa a Cuba. Y Baliño también, como otros, tuvo esperanzas realmente de que el gobierno instaurado con la República pudiera tener un carácter nacionalista, que propendiera, ¿no?, a aquello que había predicado Martí. Sin embargo, inmediatamente instauraba la República con la enmienda Platt, que por supuesto fracturó la soberanía de Cuba. Baliño se dio cuenta inmediatamente de que aquella no era la República que soñó Martí, ni la que soñaron tantos trabajadores, incluyéndolo a él, en la emigración. Y inmediatamente trabajó, luchó incansablemente para ayudar a crear conciencia de lo que estaba ocurriendo. Uno de sus primeros pasos fue crear en 1903 el Club de Propaganda Socialista. Por otra parte, esta agrupación, este club, tuvo un órgano oficial que fue el Proletario. Y es muy significativo porque en este periódico, en el machón del periódico, o sea, en la portada, se reproducían las bases cuarta y sexta del Partido Revolucionario Cubano. Esto da la medida de cómo esos primeros socialistas cubanos, por supuesto uno de los más importantes fue Baliño, estuvo muy impregnado de la doctrina martiana, de su prédica. Fueron hombres que escucharon, que tuvieron el privilegio de poder hablar, conversar con Martí sobre distintos aspectos, sobre distintos problemas. Y hay una realidad, y es que Baliño fue un hombre con un sentido muy exacto y muy lógico del momento histórico en que se vivía. Por eso, en 1923, cuando se funda la agrupación comunista de Habana, que además la funda él, y que fue un hecho extraordinario, ¿no?, dentro de la historia del movimiento social en Cuba, precisamente por ello se pone en contacto con un líder estudiantil que en ese momento está tratando de agrupar, de unir a los sectores estudiantiles con los obreros, con otros sectores de la pequeña burguesía radical, para enfrentarse a los problemas que en ese momento sufría la neocolonia cubana. Y Baliño está ahí. Baliño es un factor fundamental justamente en la creación del primer Partido Comunista de Cuba en 1925, donde está junto a este joven y prometedor de líder que es Julio Antonio Mella. Y Baliño, justamente en ese primer congreso donde se crea el Partido Comunista de Cuba, es elegido miembro de su comité central. A pesar de la edad avanzada de Carlos Baliño, trabajó hasta su fallecimiento por las causas a las que dedicó casi 60 años de vida.
Gracias, doctora, por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación, y usted continúe con nosotros. Una vez constituido el Partido Comunista de Cuba, de inmediato se desata la represión de la tiranía machadista con el primer proceso judicial anticomunista, mediante el cual fue apresado y deportado el secretario general José Miguel Pérez y procesados por el delito de conspiración para la sedición y por la infracción de la ley de explosivos de un número considerable de militantes comunistas y dirigentes de otras organizaciones revolucionarias. En aquellas circunstancias, Carlos Baliño agonizaba, minado por una dolorosa enfermedad, pero ello no impidió que junto a su cama de enfermo, el juez instructor, con una crueldad infinita, le instruyera de cargos y ordenara su reclusión en la cárcel, lo que no llegó a consumarse por fallecer el día anterior al que debía ser trasladado, el 18 de junio de 1926. Por hoy es todo. Recuerde que nuestra cita será la próxima semana para continuar hablando de Cuba y su gente.